Muy bien, pues ahora vamos a cambiar de tema. El tema siguiente del curso es hablar de lógica digital, que es, digamos, en lo que se basa la construcción, de hecho, del hardware, ¿no? De la computadora. Entonces vamos a hablar de ello. Este, lo primero, por supuesto, es hablar un poco de los orígenes. Las herramientas que utilizamos, por supuesto, tienen un sustento teórico, ¿no? Se lo debemos a George Boole, en general. En 1854 escribió un libro. Ya había escrito antes algo al respecto y, digamos, extendió ese trabajo en este otro, que es una investigación sobre las leyes del pensamiento. Y, pues, por supuesto, eh, la idea era como construir una teoría acerca de cómo es que razonamos, ¿no? Eh, y bueno, en particular la idea era como dotar a la lógica proposicional de un cierto lenguaje algebraico que la hiciera más, digamos, más operable, mecánicamente hablando, digamos. Un poco como en la idea, estamos en 1854, ¿no? La revolución industrial ha tenido un éxito enorme y eso gracias a la mecánica newtoniana, ¿no? Entonces, un poco la idea de todo el mundo en ese entonces era como hacer algo análogo a lo que había hecho Newton en la física en el resto de las ciencias, ¿no? Entonces, pues, George Boole en particular se dedicó a tratar de construir una especie de aritmética o de álgebra, pues, para eh, especificar cómo es que razonamos en general. Digamos que llevar esta idea de la mecánica newtoniana a la mecánica de cómo funcionan nuestros pensamientos, ¿no? Realmente lo que acabó haciendo fue como dotando a la lógica proposicional de un lenguaje algebraico que le permite manipular las proposiciones de manera más sencilla. Y bueno, después continuaron otro su trabajo, ¿no? De hecho, lo que hoy llamamos álgebras de Boole realmente se las debemos más bien a los trabajos de Jevons y de Huntington, que digamos extendieron el trabajo de Boole, ¿no? Eh, y por supuesto, pues, ellos establecieron, en particular Huntington estableció los postulados, los axiomas de las álgebras booleanas en general, ¿no? Este, los axiomas son estos, digamos que tenemos una terna, B es un conjunto que tiene al menos dos elementos y tenemos dos operadores. Un operador que voy a denotar como típicamente denotamos a la suma con un más, y un operador que denotaré con un punto y que es, pues, un análogo de un producto, ¿no? El conjunto tiene, decía yo, al menos dos elementos y bueno, si X, Y y Z están en ese conjunto, ocurren las siguientes cosas. B es cerrado bajo ambas operaciones, o sea, no nos salimos del conjunto, por supuesto, aunque siempre deseamos en álgebra, ¿no? Luego, bueno, pues hay un elemento de identidad para la suma, al que puedo denotar como Pedro o como R o como cero, entonces cero, ¿no? Un elemento de identidad del producto, al que puedo denotar también de maneras arbitrarias, pero pues, entonces, por supuesto, siempre uno elige el 1, digamos, ¿no? Luego, la conmutatividad es otra propiedad que ocurre. X más Y es igual a Y más X, o X por Y es igual a Y por X. Y bueno, ocurre la distributividad, pero en dos sentidos, ¿no? Típicamente en el álgebra a la que estamos acostumbrados solo el producto distribuye a la suma, pero aquí también la suma distribuye al producto, ¿no? Que son los dos incisos A y B que tenemos ahí en el axioma 4, ¿no? Y el axioma 5 habla del complemento, ¿no? Para todo elemento X en el conjunto que me interesa, siempre va a existir otro cuate, tal que si sumamos el elemento que escogí primero y a su cuate, me va a dar el 1, o si los multiplicamos va a dar el 0, ¿no? Es, digamos, la existencia de un cierto simétrico, un complemento, ¿no? En el conjunto, para cada elemento. Notarán, ¿verdad?, que en estos axiomas, por ejemplo, en la conmutatividad, tenemos un inciso A y un inciso B, porque tenemos que referirnos a la propiedad como ocurre en la suma y como ocurre en el producto, ¿no? Igual la distributividad, igual el complemento. Bueno, en general así vamos a tener para todos, ¿no? Para todos los axiomas y todos los teoremas que podemos construir a partir de ellos, vamos a tener una versión con suma y 1, o con suma y 0, y una versión con producto y 1, o con producto y 0, ¿no? Es decir, siempre vamos a tener como una expresión dual de cada una de las expresiones que tenemos en los teoremas y los axiomas, ¿no? Eso es
algo interesante, digamos, y nos permite como construir siempre, dado una expresión, su complemento, ¿no? Su dual, digamos, que también es válida. Si la primera es válida, la segunda también lo es. Ejemplos, estos son los axiomas de la álgebra booleana, es decir, son las cosas que ya construyó Gibbons sobre, bueno, Huntington y Gibbons, sobre lo que había hecho Boole, ¿no? De hecho, el álgebra, así tal y como la había formulado Boole, no corresponde de todo con una álgebra booleana como la conocemos hoy día, ¿no? Estos axiomas, en cambio, ya formalizan el concepto de álgebra booleana de veras. Y bueno, ¿cuáles son ejemplos de estas álgebras? Por ejemplo, el álgebra de la teoría de conjuntos, ¿no? Si en vez del símbolo de suma, utilizo la unión de conjuntos, en vez del punto, que es el producto, utilizo la intersección, si en vez del cero utilizo el conjunto vacío y en vez del uno el conjunto universal, entonces lo que tengo es pues el álgebra de la teoría de conjuntos, ¿no? El complemento en ese caso, por cierto, es el conjunto complementario, ¿no? Todo aquello que no es el conjunto. Si me fijo en cambio, si reemplazo en cambio el símbolo de suma por el OR, ¿no? por la disyunción, pues, ¿no? Lógica que solían utilizar ustedes en estructuras discretas, y en vez del punto utilizo la casita, ¿no? De la conjunción. En vez de cero pongo falso y en vez de uno pongo verdadero, y el complemento lo utilizo como la negación que ustedes utilizaban en mates discretas. Entonces, lo que tenemos es el álgebra lógica proposicional. Esas dos, en efecto, son ejemplos de álgebra de Boole, ¿no? Por cierto, álgebras de Boole en la que, pues, en la teoría de conjuntos tenemos, pues, los conjuntos, ¿no? El conjunto potencia, digamos, del conjunto que tenemos originalmente. En la lógica proposicional, pues tenemos proposiciones, un número arbitrario de proposiciones, digamos, ¿no? El número de elementos, entonces, en el conjunto B es, pues, arbitrario, ¿no? Grande en general. Pero hay un mínimo de elementos en el conjunto. Dice aquí que tiene al menos 2 elementos. Cuando tiene exactamente 2 elementos, tenemos una álgebra de Boole muy restrictiva, la más pequeña de todas, digamos, ¿no? La más pequeña que podríamos tener, porque tenemos el mínimo número de elementos en el conjunto. Cuando eso ocurre, esa álgebra booleana se llama, o adquiere un nombre particular, es el álgebra de las funciones de conmutación. Es cuando B tiene exactamente 2 elementos, el mínimo que se necesita. Y entonces, por supuesto, como tengo al 0 y al 1, que tienen que estar allí, típicamente se les representa como al 0 y al 1, por supuesto, a esos 2 elementos que están en el conjunto, ¿no? Y bueno, ya habíamos hablado, ¿no? En la introducción del curso, habíamos hablado de que Claude Shannon nos demostró que cualquier función de las que nos interesa, cualquier función computable, pues, se puede escribir, se puede construir con base este, en esos 2 elementos, ¿no? Con ceros y unos y funciones de conmutación. Entonces, bueno, sabemos que podemos hacerlo y que es lo que también habíamos dicho, ¿no? Que era lo más económico para hacer. Entonces, bueno, por supuesto, lo que vamos a hacer es utilizar esta álgebra para construir todo lo que necesitamos en una computadora digital. Como el resto como pueden ver en las notas de clase, el resto es, pues, álgebra esencialmente, ¿no? Y va a ser muy aburrido. Y entonces lo que se me ocurrió es, pues, de una vez adelantar y poner esto que iba después en las notas, ¿no? Ponerlo de una vez para que sea más, por lo menos visualmente más accesible, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los axiomas y los teoremas del álgebra de Boole, ¿no? Digamos que estos operadores, ¿no? Estos operadores, el más y el por, a los que podemos llamar de otra manera, por supuesto, y normalmente los llamamos, como decía yo, disyunción y conjunción, o and y or, o como not, ¿no? A la negación. Esos, pues vamos a hacer un dibujito que los represente, esencialmente, ¿no? Así. A eso les llamamos compuertas. Digamos, las compuertas, o el dibujito, que representa realmente un operador en la álgebra booleana, lo vamos a utilizar porque, pues, es más sencillo para poder dibujar esquemáticamente circuitos que calculen cosas, ¿no? Y entonces sabemos qué conexiones hacer cuando en la vida real tengamos que conectar los transistores que representan a las compuertas, ¿no? Con los que se construyen las compuertas.
Entonces, bueno, estas son las compuertas. Les presento la compuerta OR, aquí arriba a la izquierda, ¿no? La compuerta AND, arriba a la derecha, y la compuerta NOT, abajo, ¿no? Cuando la compuerta NOT es un triangulito con un circulito, típicamente ese circulito se utiliza como para negar algo. Entonces van a ver a veces el circulito puesto a la entrada de una de estas, por ejemplo, ¿no? En algunos dibujos. Eso significa que la entrada de esa compuerta se niega antes de la entrada, ¿no? Se niega antes de que entre la compuerta. Digamos que lo que hace esto un NOT es justamente la bolita, entonces luego la bolita se anda usando solita, ¿no? Cuando no tenía bolita, esta cosa se llama buffer, nada más, y es, pues, esencialmente es un diodo, ¿no? Es una cosa que deja pasar la corriente y ya. Entonces, bueno, estas son las compuertas y las vamos a utilizar para entonces escribir de manera gráfica, digamos, los teoremas que siguen y que se derivan, por supuesto, pues, de los axiomas, ¿no? En las notas pueden ver la demostración de los teoremas, que no vamos a ver aquí porque serían muy aburridos porque no estamos en una clase presencial, ¿no? Por ejemplo, la idempotencia. La idempotencia dice que si yo sumo x con x, el resultado es, adivinen qué, x, ¿no? O que si yo hago la intersección de x con x, bueno, la conjunción de x con x, ¿no? Con el AND, el resultado es, pues, x, ¿no? Claro. Cuando los axiomas los trasladamos a la teoría de conjuntos, tienen más sentido y son más legibles, digamos, ¿no? Digamos que si esto lo vemos como una unión, es la unión de x con x. ¿Quién es? Pues x. Y esta es la intersección de x con x. Pues es x, ¿no? Entonces, bueno, es como una manera sencilla de leerlos, ¿no? Es un truco, digamos, que suele usarse para como comprender más fácilmente los resultados del álgebra booleana, ¿no? El teorema número 2, por cierto, todos los teoremas en álgebra booleana tienen nombre, ¿no? El teorema 2 se llama aniquilación y significa que, o lo que dice es que si sumo x con 1, el resultado es 1. O que si hago el AND de x con 0, el resultado es 0, ¿no? Eso es muy importante. Significa que el 0 anula cualquier entrada que le demos a un AND, ¿no? Y el 1 anula, digamos, o borra cualquier entrada que le demos a un OR. Eso es como de una importancia bastante significativa. Después vamos a utilizarlo. Y en programación también, ¿no? Lo utilizamos todo el tiempo para el short circuiting de las evaluaciones booleanas de las cláusulas en los ifs, ¿no? Y demás. Usamos siempre esto, ¿no? Si ya alguien es falso, ya para qué le sigo, ¿no? En un AND. Si alguien es verdadero en un OR, pues ya para qué le sigo, yo no evalúo nada, ¿no? Lo que ya es verdadero, punto, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un resultado importante, digamos. Y por supuesto, si lo leemos en el álgebra, en el modelo de la teoría de conjuntos, pues que si uno a X con el conjunto universal es, pues el conjunto universal, pues sí, ¿no? O que ¿qué tienen en común el conjunto vacío con X? Pues el conjunto vacío, porque es un subconjunto de todos y ya, ¿no? Punto. El teorema 3 se llama absorción y dice que si hago el AND de X y Y y luego le hago eso a un OR con X, el resultado es X, ¿no? Leyéndolo otra vez como si fuera teoría de conjuntos, eso es que la intersección de X y Y, lo uno con X, pues es todo X, en efecto, ¿no? Y la de abajito es la expresión dual, ¿se acuerdan? Habíamos dicho eso. La expresión dual sustituye todos los ANDs por ORs. Entonces aquí es que si hago el OR de X con Y y luego le hago un AND con X, el resultado es pues, X otra vez, ¿no? ¿Hasta ahorita tienen alguna pregunta? ¿Cómo vamos? Perfecto. El equivalente a el teorema de absorción sería a las leyes de Morgan. No, ahorita vamos a ver las leyes de De Morgan. Ahorita van a salir aquí. En efecto. También vamos a verlas, pues, pero están más adelantito. El teorema 4 se llama involución y pues es simple, ¿no? Es decir, que la negación de la negación de X es X. O el not de X es X.
O que el complemento del complemento de X es X, pues, ¿no? En el lenguaje de la teoría de conjuntos. Pues sí, ¿no? Si le quitamos todo aquello que no es X, es X. El teorema 5 se llama eliminación. Aquí, por desgracia, ¿no? Como no tengo, o sea, como esto no está en LaTeX, pues tuve que poner X' en vez de X barra, que es como debería yo de denotar, o como me gusta denotar a las negaciones, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces ni modo. Aquí es Y con el complemento de X en un AND, a la izquierda de arriba. Y la salida de eso se le hace un OR con X. Y el resultado es X más Y. O, dicho de otra manera, la intersección de Y con aquello que no es X, y luego eso unido con X. Pues es X unido con Y, en efecto, ¿no? Es como dice acá. Y la expresión dual, por supuesto, pues es la que está acá abajo, ¿no? La unión de X con Y, de Y con el complemento de X, y luego es intersectado con X, pues es X intersectado con Y, ¿no? Claro. Entonces, bueno, espero que, aunque no tengamos demostración, sea más o menos claro para ustedes, ¿no? Y con el dibujito y la traducción que hacemos permanentemente al lenguaje de la teoría de conjuntos, que sea más didáctico que ver las expresiones y las demostraciones así como van, ¿no? La asociatividad, ¿no? Que es, por cierto, en las notas se lleva varias páginas de demostración, ¿no? Aquí pues, no la vamos a demostrar, pero esencialmente significa que no importan los paréntesis, ¿no? Que si hago X and Y y luego a eso le hago un AND con Z, es lo mismo que pasar los paréntesis para el otro lado y decir que hago el AND de Y con Z y luego eso, el AND de eso con X, ¿no? Y lo mismo pasa por el OR en la expresión de abajo, ¿no? En los postulados de Huntington de versión 1900, estos son los de 1904, los postulados de Huntington de 1921, ya ven cómo son los matemáticos luego de obsesivos, ¿no? Siempre están buscando, en general, como la cantidad mínima de axiomas que se necesita para construir el sistema formal, ¿no? Porque es importante, así como, pues si hay cosas que puedo demostrar con base en lo que ya está, pues mejor lo hago así y me quedo con el mínimo mínimo, ¿no? De realmente mínimo de número de axiomas. Entonces estaba buscando eso y entonces construí un nuevo conjunto de axiomas después, en 1920 y algo, y la asociatividad la incluyó en ese conjunto de axiomas y quitó otros, ¿no? Y total salió como de la misma complejidad, entonces no importa realmente, ¿no? Que haga uno. Luego pues sin ni modo, lo tuve que poner así como va, en expresión algebraica, pues, es el teorema de consenso. Y pues ocurre lo que dice la expresión, ¿no? X y Y, y luego eso sumado con X complemento y Z, y luego eso sumado con Y y Z, es lo mismo que X y Y, más X complemento y Z, ¿no? Esa sí probablemente no es muy clara, no es ni modo, pues, ¿no? Échenle un ojito a las notas para ver la demostración. Y por supuesto, pues, la expresión dual abajo, donde se sustituyen todas las sumas por productos y ya, ¿no? Y ahora sí, la ley de Morgan, ¿no? Que hacer X and y negarlo es lo mismo que negar X, negar Y y sumarlos, negados, ¿no? O que sumar X y Y y luego negarlo, negar la suma, es lo mismo que el producto de los negados, ¿no? Lo que dice abajo. Sumamente útiles porque las leyes de De Morgan en general nos permiten pasar de una operación a la otra, ¿no? Y a veces nada más tenemos que manipular bien los complementos para que queden las cosas justo como las necesitamos en algunas minimizaciones, en algunas manipulaciones algebraicas. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? No, profe. Really. ¿Se acuerdan de la definición de función? Ah, perdón, ¿alguien decía algo? Sí que sí, de la ley de consenso, en las notas viene una equivalencia con el álgebra de conjuntos o de la lógica relacional. Ah, no puse ahí ninguna analogía.
Ok, No está tan fácil gracias. en esa, ¿verdad? Por cierto. La intersección de X y o la intersección de el complemento de X con Z y eso con Y y sí, no está tan fácil leerlo tampoco, en teoría de conjuntos, ¿eh? No, está medio revuelto, pero Sí, puede salir con un poquito de esfuerzo. seguramente sí. Bueno, les decía yo que, ¿se acuerdan de la definición de función? ¿Quién me dice la definición de función? Ese es un Pues caso especial de la relación. Ajá. Sí, ¿quién más? en donde para todo elemento de tu dominio tiene que existir un único elemento Excelente. en el codominio. En efecto, ¿no? Es una relación, en efecto, es un caso especial de relación, en el que todo elemento del conjunto al que llamamos dominio le corresponde uno y solo uno, de otro llamado contradominio, ¿no? Este, en efecto. ¿Cómo le hacemos para especificar esa relación normalmente? ¿Cómo le hacen ustedes? ¿A qué se refiere con especificar? ¿Sí? ¿Cómo le hacemos para decir a quién del contradominio le corresponde a este, ¿no? A este del A través dominio? de una regla de correspondencia, ¿no? En efecto, a través de una regla de correspondencia. ¿Hay otra manera de hacerlo? Pues podrías decirlo directamente, o sea, no dices ninguna regla y solo dices, ah, a este le corresponde este elemento, a este le corresponde este otro, y En así efecto. sucesivamente. Sí, en efecto, muy bien. No más fijándose, por supuesto, de que no quede repetidos, ¿no? Del lado derecho, porque entonces pues no, ya no cumple con la definición de función. Sería otro tipo de relación. Pero en efecto, eso casi no lo hacemos, ¿verdad? Porque estamos normalmente, o en el contexto normal en el que usamos funciones, es en los reales. Y en los reales es imposible decir a quién le toca a quién le toca a este cuate, ¿no? Porque no podemos decir luego quién es el siguiente de ese cuate, quién es eso no puede ser. No podemos hacer una tabla donde estén listados todos los elementos del dominio para decir después del otro lado, del lado derecho, a quiénes del contradominio les corresponden. No podemos hacer eso porque es un conjunto infinito. Y además no numerable, que está todavía peor, ¿no? Pero bueno, ya basta con que sea infinito, no podemos hacer una tabla. Pero aquí tengo dos elementos. ¿Cuántas variables se les antoja? 8 variables. Ocho variables. Cada una de ellas vive en un álgebra de Boole. Vive en el álgebra de funciones de conmutación. O sea, cada una de esas variables puede ser 0 o 1. Son 8. Entonces tengo 2 para la primera, 2 para la segunda, 2 para la tercera. Así hasta llegar a la octava, ¿no? Y para cada una de estas 2, entonces 2 a la 1, a la 2, a la 3, a la 2 a la 8, güey. 256 posibilidades. Punto, ¿no? Para cada una de esas 256 posibilidades tengo que especificar quién le toca. Hago una tabla, ¿no? Es finito, se puede. Ajá. Entonces, en el álgebra de las funciones de computación, tenemos siempre las dos opciones. Podemos usar una regla de correspondencia para representar una función, o podemos hacer una tabla de verdad, donde tengamos los valores de las variables y qué valor en el contradominio le corresponde a cada una de esas. Y ya, ¿no? Eso está chido. Tenemos una herramienta más que nos permite hacer cosas versátilmente. Lo cual está bastante bien. Vamos a hacer un ejemplo. Ahí tenemos una función, esa que está allá arriba, ¿no? Digamos, partamos de la expresión algebraica de la función, que es, por supuesto, la regla de correspondencia a la que estamos acostumbrados. Arriba está, entonces, x y y negadas, y z, más x negada, y, z negada, más y, z, ¿no? Esa es la expresión algebraica de la regla de correspondencia. Pero esa es una manera de escribir la función. Tenemos otra, la tabla de verdad. ¿Cómo le hacemos para pasar de esa representación algebraica a la tabla de verdad? Simple, lo hacíamos en la secundaria, ¿no? Bueno, todavía les enseñan lógica en la secundaria, no sé. Pero bueno, tomamos cada uno de los términos que están ahí, ¿no? Por ejemplo, x negada, y negada, z. Es esta columna de aquí, la primera columna azul. Con base en los valores de las variables, lo que tendríamos que hacer es ver cuándo es verdadera y cuándo es falsa la expresión, ¿no? Resulta, por supuesto, que es verdadera aquí, ¿no? Cuando x vale 0, y vale 0, porque entonces sus negados van el 1. Ah, en la prepa. Ah, muy bien, órale.
Y la z ya vale 1, entonces en esta condición vale 1. Pero recuerden, en el AND necesariamente todos tienen que ser 1 para que el resultado sea 1. Así que en este caso da 1 y nada más en ese caso, por cierto, ¿no? La que sigue, x negada, y, z negada. Esa, por supuesto, es 1, solo en el caso que está aquí, ¿no? Cuando x vale 0, y vale 1, y z vale 0. Como que la rayita arriba nos está diciendo quién debe valer 0, y cuando no hay rayita nos dice que esa debe valer 1, ¿verdad? En ese término. Acá tenemos un caso diferente porque no están las tres variables involucradas, solo están y y z, y entonces hay dos entradas de la tabla que dan 1 aquí, ¿no? Cuando y z valen 1, sin importar cuánto vale y. Digo, sin importar cuánto vale x, perdón, ¿no? Entonces, en este caso, en este renglón y en este otro, da 1. Cámara. Ahora, dice aquí que sumemos, recordemos, ¿no? El OR vale 1, siempre que al menos uno de sus operandos sea 1. Así que aquí vale 1, aquí vale 1, aquí vale 1. Aquí también. Y en todos los demás lugares vale 0. Así que la función f también está representada por las columnas moradas, que dicen cuánto valen las variables, y la columna amarilla, que dice cuánto vale, qué elemento del contradominio le corresponde a cada una de las, cada una de las colecciones de variables, o los valores de las variables posibles en la izquierda, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, Todo, profe. todo claro. Muy bien. Órale. Entonces, bueno, ejemplo 2. Aquí tenemos otra función. En este caso, ahora la función me es dada a través de una tabla que indica la regla de correspondencia. Bueno, que indica a quién le corresponde a quién, pues, ¿no? Lo que habría que hacer ahora es, a partir de la tabla, construir la regla de correspondencia, la expresión algebraica, analítica, que me dice a quién le corresponde quién, ¿no? Es una función a través de tres variables, x, y, z. Y aquí la función f, es esta columna del extremo derecho, dice cuánto vale o qué elemento del contradominio le corresponde a cada una de las ternas que están acá a la izquierda, ¿no? Es una función, decía yo, de tres variables, entonces tengo 2 a la 3, 8 posibles entradas, 8 posibles valores, ¿no? ¿Cuál es la regla de correspondencia? Bien, para esto, me gusta partir de un ejemplo siempre porque es como la manera más ilustrativa. Piensen en esto, ¿cómo le harían para generar uno de estos unos? Por ejemplo, el primero. Y ya les di un hint, digamos, un poco en el ejemplo previo. Para generar este uno, y piensen específicamente en un AND. ¿Cómo Podría usarían ser el un AND? producto Ajá. de la negación de las tres. En efecto, lo que dice Diego es correcto, ¿no? Para generar este 1, este primer 1 de aquí, a partir de los valores que tienen las variables x, y y z, las tres valen 0, me bastaría con negar a x, porque como vale 0, si la niego vale 1. Negar a y, porque como vale 0, si la niego vale 1. Y negar a z, por la misma razón. Tengo tres unos. Si entran tres unos a un AND, el resultado es 1. Perfecto, genero este 1 de aquí, ¿no? ¿Qué otro 1 estoy generando? Si considero el término x negada, y negada, z negada. Oye, pues ningún otro, cabrón, porque en cualquier otra condición de aquí, alguna de esas variables ya no va a valer 0, cabrón. Alguna de ellas. Va a valer 1. Y si vale 1, como la estoy negando en el término x negada, y negada, z negada, pues ya valió gorro, ¿no? Valieron 0. Es decir, para generar tendría que considerar este término, ¿no? Perdón porque x', qué feo, ¿no? Pero bueno, en vez de x barra. Pero bueno, ese término le corresponde a ese 1. Con ese término genero ese 1 y nada más. No genero ningún otro 1. Todas las demás entradas de la tabla, si solo considero ese término hecho por x negada, y negada, z negada, todas las demás entradas de la tabla, si evalúo ese término en cada una de ellas, va a ser 0.
Oiga, podemos hacer eso para todas, ¿verdad? O sea, generamos la primera entrada de la tabla en 1. Luego nos vamos a la siguiente que vale 1 y la generamos. La siguiente que vale 1 es esta. Por cierto, la entrada previa que ya generamos la voy a poner aquí abajito, ¿no? Entonces, voy construyendo la función. La función hasta ahorita construida está hecha por el término x negada, y negada, z negada. Me voy a enfocar ahora en ese otro 1. ¿Qué valores tendría que tener x? Bueno, ¿qué término tendría yo que considerar? ¿Qué tendría yo que hacerles a x, a y y a z para generar ese 1, dado que están entrando x con un valor de 0, y con un valor de 1 y z con 0? Profe, ¿para esa expresión tenemos que considerar a fuerzas las tres variables o solo se puede decir algo como de, pues solo pon y y ya? No, tienes que considerar las tres ¿Las variables. tres? Porque quieres generar ese 1 y solo ese 1. Recuerda lo que pasó acá en la otra, ¿no? En el ejemplo previo. Cuando teníamos un término que no tenía las tres variables, generamos más de un 1. Ahorita no, ahorita mi intención es generar solamente uno Ah, de ok, los va. unos. Uno por uno. Pues podemos hacer evaluación en cortocircuito y eh, X más Y más Z. X. Podría ser Ajá, mejor no, x pero negada quiero que y sea un z AND. negada. Muy bien, César, O, sí, pero quiero que sea un AND. Ajá, perdón, ¿decías, Diego? sí, justo por lo que dijo de que tenía que ser un and, podría ser x negada y z negada. Ajá, en efecto, ¿no? X negada, Y, Z negada. Ujú. Con eso generamos ese 1 y solo ese 1. Por cierto, César, pero quédate con esa idea porque al ratito vamos a utilizarla. En efecto, nos quedamos, si usamos ese término, generamos ese 1 y solo ese 1. Todas las demás entradas de la tabla quedarían en ceros si evaluamos ese término en cada una de ellas, ¿no? Cámara, ahora sigue ese 1. ¿Qué tengo que hacer para generarlo con un AND? Una pregunta, los valores que están en las columnas abajo de las variables son los valores de entrada, ¿cierto? Sí, Pues en ese caso sería X negada Y Z. X negada, Y, Z, en efecto, ¿no? Ajá, ese término ya lo podemos incorporar acá. Nomás nos falta un 1. Ese 1, ¿cómo lo generamos? X y negada Z. X, Y negada, Z, ¿no? En efecto. Ujú. Ya terminamos de generar todos los unos. Les puse allá abajo la expresión poniéndole ORs en medio a los ANDs que estábamos haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque en efecto, el primer término que tengo aquí, el primer AND de X negada, Y negada, Z negada, genera el 1, el primer 1 de la tabla y en todas las demás entradas da 0. Pero oye, en buena onda, yo lo que quiero generar es esa función f que está ahí, en toda la columna del extremo derecho de la tabla. Y esa también tiene 1 en esta otra entrada, y tiene 1 en esta otra entrada, y tiene 1 en esta otra entrada. Para generar esos, para generarlos todos, necesito ponerle ORs a estas cosas. Porque entonces quiere decir que la tabla tiene un 1 aquí, o acá, o acá, o acá, ¿no? Y en todos los demás lugares tiene 0. Es decir, estoy construyendo uno por uno cada uno de los valores de la tabla, ¿no? Fijándome en cómo generar los unos y los ceros se quedan ahí, ¿no? Está chido. ¿Alguna pregunta? Alavis, perdón, yo Sí, sí, lo último ya no te entendí. Ahí le tienes que agregarle el OR, ¿no? Para considerar los ceros. sí. Fíjate, pensemos, digamos, en cada uno de estos términos, en cada uno de estos ANDs de 3 variables, como una columna. Que si yo pusiera una columna, como le hicimos en el ejemplo previo, ¿no? Una columna que tiene solamente la función, digamos, que corresponde con este término de aquí. Luego otra columna que tiene la función que corresponde con este término de acá. Luego otro que tiene, ajá, ¿no? Tengo otros 4 columnas. La primera columna tiene solo un 1 en esta primera posición y punto. En todas las demás tiene 0. La segunda columna que corresponde con el término X negada, Y, Z negada, tiene un 1 solamente, el segundo 1. Y en todos los demás lugares tiene 0, ¿no? La tercera columna tiene solamente un 1 aquí y la cuarta columna tiene solamente un 1 acá, ¿no? Si hago un OR de esas columnas, me quedan unos en todos los lugares donde todas ellas tienen al menos un 1.
Y entonces estoy generando justamente la función que yo necesito, ¿no? La Ok. función no debe recibir 3 parámetros. Sí, sí recibe 3 parámetros X, Y y Z. Ajá. Sí, Juan. ¿Cuál es tu pregunta, Juan? Juan. Creo que es porque dice que solo hay una X en f de X. A lo mejor, no sé. Ay, sí, es cierto, tienes razón. Tienes mucha razón, discúlpame. Sí, aquí debería decir F de X, Y y Z. Sí, sí, es cierto, tienes razón. Se me fue el avión y le puse F de X. Oh, muchas gracias. Bueno, entonces, así generamos esta función, ¿no? Voy a ponerle etiquetas a las entradas, ¿no? Con esa M minúscula que está ahí encabezando la columna, voy a decir que el término 0, el término 2, el 3 y el 5 son los que estoy utilizando en esta función. Porque estoy utilizando en efecto el renglón que le corresponde a la expresión binaria del 0, el renglón que le corresponde en las entradas X, Y y Z a la expresión binaria del 2, a la del 3 y a la del 5, ¿no? Bien, eso tiene un nombre, por supuesto, y escogí una M minúscula no arbitrariamente. Se llaman mintérminos. Cada una de esas expresiones que tienen involucradas todas las variables que entran a la función, ¿no? En este caso X, Y y Z, a diferencia de la tontería que escribí, ¿no? Todos los términos que involucran un AND de las 3 variables negadas o afirmadas, como sea, se llaman mintérminos. Lo que estoy haciendo es decir que la función se construye como una suma de mintérminos. Se llama, formalmente hablando, se llama forma canónica normal disyuntiva. En inglés las siglas están ahí, CDNF. Es una suma de productos, ¿no? En efecto. Cada uno de los mintérminos es un producto de 3 variables. Y entonces hago la suma de esos productos. La notación que van a encontrar en los libros típicamente es alguna de estas que están acá abajito, ¿no? Decir que la función esta de acá es realmente M0 más M2 más M3 más M5, o bien la suma de 0, 2, 3 y 5, ¿no? Es así como se denota en muchos de los libros que se refieren a álgebra booleana. Si hay, por supuesto, n variables, entonces hay, claro, 2 a la n mintérminos posibles, desde el 0 hasta el 2 a la n menos 1, cada una de las entradas de la tabla, considerando la expresión binaria del número, digamos, ¿no? Que corresponde a cada uno de los renglones, ¿no? Y ahora vamos a hacer lo que sugirió César en el chat, que es, y si nos fijamos más bien en generar las cosas con ORs, si se pudo con ANDs, se debe poder con ORs. Acuérdense de la dualidad, ¿no? Sí. Oye, pero para generar ORs, vamos a cambiar la regla un poquito porque, a ver, la regla con el AND, nos estábamos aprovechando de que para que diera un 1 un AND, todas sus entradas tenían que ser 1, ¿se acuerdan? Ese es como en lo que nos basamos para construir la tabla. Acá, en el OR, ¿qué característica tendríamos que usar? Los entradas tienen que ser 0 para que dé 0. En efecto, ¿no? Para que dé un 0 un AND, uy, todos tienen que ser 0, si no, no. Ajá, entonces vamos a aprovecharnos de eso. Vamos a generar entonces ahora los ceros con ORs, ¿no? La primera es esta entrada. ¿Qué tendría que hacer con ORs para que X, Y y Z, considerando que tienen los valores 0, 0 y 1, me den un 0 como resultado de un OR? Negar la Z. Negar la Z, ¿no? Ajá, la Z es la única que vale 1. Si la meto así como va, pues me va a dar 1. Entonces no, tendría yo que hacer X, Y y Z negada, ¿no? Ah. Ahí, chinga. Ahí está, ¿no? X más Y más Z negada, ¿no? ¿Qué pasó, César? Ah, ok. Sí, ya se dio color. Órale. En efecto, X más Y más Z negada, ¿no? Ese es el término con ORs que generaría ese 0 y solo ese 0. En todas las demás entradas de la tabla, esa expresión, X más Y más Z negada, todas las demás va a dar 1, porque alguna de ellas va a valer 1, ¿no? Entonces, no.
Luego, para generar el siguiente, ese 0 de ahí. ¿Qué tendría que hacer con X, Y y Z considerando los valores que tiene para que me dé 0? Negar X. Ajá. Ahora sí es la expresión que puso César. X negada, Y, Ah, Z. X negada más Y más Z. Ujú. Ahora, para generar ese 0. X negada, Y negada y Z, ¿no? Ajá. X negada, Y negada y Z. Y por último esa otra. X negada, Y negada, Z negada. Hay que negarlas todas. En efecto. Ahí está. Ahora, por supuesto, abajo, como es la expresión dual, ahora abajo, ¿no? Puse la expresión ligada por ANDS. Cada uno de los términos que obtuve, que son la suma, los uní con productos, ¿no? Porque ahora, en efecto, lo que quiero hacer es que se generen esos ceros y todas las demás entradas queden en 1. Entonces, por supuesto que lo que voy a hacer es que generen un AND, ¿no? Que el AND genera la tabla completa. Así que ahora tenemos una expresión que está construida, digamos, voy a usar una M mayúscula ahora, está construida con los renglones 1, 4, 6 y 7 de la tabla, ¿no? 1, 4, 6 y 7, por supuesto, son los complementos de la tabla previa, ¿no? De esta. 1, 4, 6 y 7 son los que no estaban en negritas aquí. A esto se le llama forma normal conjuntiva. La M mayúscula es porque se llaman max términos, típicamente a los que están involucrados ahí, y son sumas. Los max términos son ORs, y están ligados por ANDs. Entonces es una suma de productos. Digo, es un producto de sumas, perdón. Es un producto de sumas, ¿no? Y la expresión que le corresponde a la función que acabamos de analizar es esa que está ahí. Es el max término 1, el max término 4, el 6 y el 7. 1, 4, 6 y 7, en efecto. O bien, el producto de 1, 4, 6 y 7, ¿no? En la notación que se usa luego en los libros. Por supuesto, igual que en el caso previo, si hay n variables involucradas, entonces hay 2 a la n posibles max términos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó, José Ángel? ¿Qué necesitas? No, se me fue. Ah, a mí también me pasa. Y luego con los profes, hijo, bueno. Así, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres, José? Nada. Es que levanté la mano estúpidamente, perdón, ¿no? Pero bueno, en efecto, entonces podemos construir la función con una suma de min términos o como un producto de max términos. Cualquiera de las dos es igualmente válida, por supuesto, ¿no? Y pues el chiste es que obtenemos una expresión analítica a partir de una tabla de verdad, ¿no? El camino inverso ya lo sabíamos hacer. Ahora ya podemos también hacer el camino, este camino en ese sentido, ¿no? Profe, Sí. los resultados que sí daban 1 en la tabla, Ajá. ¿fueron dados arbitrariamente? Sí, o sea, que si yo la construí arbitrariamente, sí. Ajá, o sea, ¿usted decidió cuáles daban 1? Ajá, sí. Ah, ok, gracias. Sí, aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Es una función, y estoy poniendo los max términos que le corresponden a cada uno de los renglones, ¿no? Que están puestos ahí. Por ejemplo, el primer renglón que tiene un 1 es x2, x0, x1 y x0, los tres negadas en un AND. El siguiente renglón que tiene un 1 es este de acá, y es x2 negada, x1, x0. Luego este 1 de acá es x2 negada, x1, x0, ¿no? Y así cada uno de ellos. Tengo estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 min términos, ¿no? Esos, digamos, puedo escribir la expresión de la función así, ¿no? Como la suma de los min términos que fui determinando acá. Son 6, está bien largo. De hecho, por cierto, ya de entrada aquí me hubiera convenido más utilizar solo 2 max términos, ¿no? En vez de los 6 min términos que tengo. O sea, construirla con base en los ceros en vez de con base en los unos. Pero chips, digamos que ya me dieron esto, ¿no? Me dieron la expresión analítica de la función. Me dieron esta cosa. Entonces, ¿qué hago con esto? Me gustaría
Me gustaría poder encontrar, esta es una expresión para esa función, pero no necesariamente es la única. De hecho, puede haber muchas expresiones para denotar la misma función. Me gustaría encontrar la expresión más pequeña posible, porque, oye, es que buena onda, tengo que construir un circuito que haga esto y cada vez que me pones aquí un AND, son 2 transistores. Cada vez que me pones un OR, también son otros 2 transistores o 3 transistores, ¿no? Entonces, cada vez que hay una operación aquí, pues significa transistores puestos en un chip. Yo no quiero eso, o sea, yo quiero minimizar la medida de lo posible el hardware que voy a poner, porque pues, eso impacta en el costo y en el tamaño y en la energía consumida y en todo. Entonces quiero la expresión más pequeña posible. ¿Podemos manipular esta para encontrar la mejor expresión? Sí. Podríamos hacer esto, ¿no? Está en las notas, por cierto, para que no tengan que copiarla. Además, es una expresión algebraica, digo, es una manipulación algebraica con base en, cada vez que aparece una P aquí, es postulado. Es decir, con base en los axiomas que pusimos hace unos slides. Y cada vez que aparece teorema es alguno de los teoremas que pusimos también en los slides previos. Así que, digamos, esta es la expresión original de la función, ¿no? En los primeros 3 renglones. Y luego, en los primeros 2 renglones, perdón. Y luego en el renglón 3 y 4, tengo una primera manipulación que resulta de aplicar el postulado 4, inciso A, ¿no? Eso es lo que está tratando de decir. Notarán, ¿verdad?, que aquí lo primero que hice fue factorizar x1, x0 negada, que aparece en 2 términos. En efecto, ¿dónde está? x1, x0 negada, aparece aquí, con un x2 negada, y aparece aquí, con una x2 afirmada. Si entonces factorizo x1, x0 negada, me queda aquí dentro de los paréntesis x2 más x2 negada. ¿Pero quién es x2 más x2 negada? En efecto, lo que dice Juan Carlos en el chat está bien, es 1, ¿no? Ajá, de hecho, hay un teoremita que dice eso, un postulado que dice eso, ¿no? x1 más x1 negada, x más x negada es 1. En el lenguaje de teoría de conjuntos es un cuate unido con su complemento, que es pues, todos, es el universal, ¿no? Entonces es 1, en efecto. Y también factoricé, si se dan cuenta aquí, x2, x0. x2, x0 aparece 2 veces aquí, x2, x0, aquí, y acá. Y aparece, por supuesto, aparece 2 veces, entonces aparece una vez con x1 y otra con x1 negada. Así que x1 más x1 negada es 1 otra vez. Y entonces me quedo solamente con x2, x0, ¿no? Y el chiste es que uno pueda ir haciendo estas cosas de tal forma que al final a uno le queda una expresión, ¿no? Esta expresión de aquí. Por cierto, está bastante más cortita, sí, es una liviana, ¿no? x1 más x0 negada, x2 negada, x2, x0, ¿no? Es una expresión bastante más pequeña. Nada más tiene involucradas ahí 2 sumas, 2 negaciones y 2 productos, ¿no? A diferencia de los 6 min términos que teníamos originalmente. Sí, qué bueno, ¿no? Bendito sea Dios. Híjole, pero qué tan fácil será hacer esto, porque, o sea, si me ponen a hacer esto para cualquier expresión y luego encontrar la mínima, híjole, sí, eso no es trivial. Es un problema NP difícil, ¿no? Es un NP hard. Dada una expresión booleana, encontrar la mínima expresión equivalente a esa es un problema NP hard, ¿no? O sea, no se resuelve en tiempo exponencial, no sabemos cómo hacerle para encontrar un algoritmo polinomial que lo resuelva, ¿no? En general, el número de pasos que hay que hacer crece exponencialmente con el número de variables. Por cierto, eso convendría mencionar esto, ¿no? ¿Se acuerdan de SAT? ¿Han oído hablar de SAT? Yo no.
Los computólogos tendemos a ponerle nombre a los problemas, ¿no? Entonces, SAT es satisfiability, ¿no? Es un problema computacional que consiste en, yo te doy una expresión, ¿cómo se llama? Te quita el ISR. Dice Ricardo que se refiere a la Secretaría de Hacienda, pero no. Te dan una expresión algebraica con una fórmula booleana y te piden que digas qué valores tienes que asignarle, qué valores de verdad tienes que asignarle a las variables lógicas involucradas en esa expresión para que toda la expresión sea verdadera. Pero lo chistoso es que en SAT te dan una de estas. Una forma normal conjuntiva. Bueno, una forma conjuntiva en general, ¿no? En SAT. Es decir, te ponen un producto de sumas y te dicen, a ver, ¿qué valores les tiene que asignar a cada una de las variables X, Y y Z involucradas en la expresión, ¿no? Para que toda la expresión completa sea verdadera. Y entonces pues, uno tendría que probar, ¿no? Bueno, ese es el primer problema que se probó en la historia de la humanidad, que es NP completo, ¿no? Es decir, no sabemos si hay un algoritmo que lo resuelva en tiempo polinomial. Todos los algoritmos que se nos ocurren son exponencialmente caros, ¿no? Porque esencialmente todos ellos lo que hacen es probar para cada una de las n variables si debe ser verdadera o falsa para evaluar la expresión completa. Es decir, hay que probar 2 a la n posibles asignaciones de verdad. Eso es exponencial respecto a n, ¿no? Así que entonces es un problema que sale carísimo, ¿no? De resolver. Pero en cambio, si les doy una forma normal, como, no, ya me fui muy atrás, como esta, y les pregunto, ¿qué valores hay que asignarle a las variables para que esta expresión sea verdadera? Está re fácil, ¿no? Porque como es un producto de suma, es una suma de productos, basta con que me agarre un producto, uno, y diga, pues mira, por ejemplo X tiene que ser falsa, Y tiene que ser falsa, y Z tiene que ser falsa. El primer término, punto, ¿no? Con esas 3 variables valiendo falso, como las estoy negando y las estoy poniendo en un AND, ya es verdadero. Y si este primer término es verdadero, ya me vale gorro con todos los demás, no me interesan, ¿no? Como ya es verdadero, ya es verdadera toda. Es decir, el problema de SAT se resuelve muy fácilmente si no considero que recibo una expresión en forma canónica normal conjuntiva, sino disyuntiva, ¿no? Si recibo una de estas, es fácil. Si recibo una de estas, no. Pues la pasamos, ¿no? Pues construimos, o sea, la vamos pasando esta, la cochinada que me des, la paso a una de las otras. Y entonces ya estuvo. Resuelvo SAT así, mira. Sí, el problema es que es esencialmente este problema. El problema de la manipulación algebraica para minimizar o para transformar es esencialmente el mismo, ¿no? Transformar una expresión de una forma a la otra es NP hard. Así que, pues no se puede, ¿no? Damn it. Y entonces el problema de la simplificación esencialmente es equivalente a SAT, y entonces pues no es soluble en un tiempo razonable. Es un problema, a veces para abreviar le decimos intractable problems, ¿no? Los problemas NP difíciles, a los problemas NP completos les decimos intratables. Entonces, bueno, este es un problema intratable. ¿Qué hacemos los computólogos cuando tenemos un problema intratable? Sí, sí saben. Llorar. Atrévanse a decirlo. Llorar. Heurísticas. Aproximaciones. Ajá. Exacto, ¿no? En efecto, lo que hacemos, no lo resolvemos, dice Luis Alfredo, no manches. En efecto, sí. Hacemos aproximaciones heurísticas. El problema con los problemas intratables
es que son intratables porque hay que explorar todo el dominio, ¿no? Porque hay que explorar cada una de las 2 a la n posibilidades. Si entonces no exploremos todas, no manches, si no exploras todas, ¿y qué tal que te saltas la buena? No, sin modo, ¿no? Pero no te queda de otra. Hay que construir heurísticas para que la probabilidad de que te hayas saltado la buena sea baja, pero ni modo. No te queda de otra más que saltarte algunas. ¿Por qué? Porque el problema reside, la dificultad reside en tener que explorarlas todas. Y no queremos eso, ¿no? Decimos que es reducible el problema del paro y no se hace. No, porque ese es no computable, pero sí es. Lo que pasa es que es difícil, ¿no? Hay una diferencia entre que no sea computable y que nomás esté cañón, ¿no? En efecto, construimos una heurística. No hay la solución óptima, garantizada. No hay garantías de encontrar la solución de veras, pero es una aproximación y no es tan costosa. Así que, en efecto, si de minimizar funciones booleanas se trata, vamos a construir una heurística. La heurística va a estar basada en esto que hicimos aquí. Cada vez que podemos factorizar a alguien, lo que nos queda dentro del paréntesis es una variable sumada con su negada. Eso es 1 y se va. Cada vez que podemos quitar una variable es porque se sumó con su negada y se fue en un término, ¿no? Así que vamos a hacer eso. ¿Cómo distinguimos? Mande. Una pregunta. Sí. Esto de la heurística no podría compararse con el uso de reglas mnemotécnicas. O sea, que le enseñamos una mnemotecnia a la computadora para decirle, oye, ¿sabes qué? Pues si ves esto, entonces haces esto, o tienes que hacer esto. Pues podría ser. De hecho, más o menos así funciona. Luego vamos a hablar de eso. Más o menos así funciona el problema, el software que se utiliza para minimizar expresiones, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a algo no tan sofisticado. Hay que fijarnos, hay que tratar de distinguir cuando en algún momento una variable, cambia mientras otras se mantienen, ¿no? Hay que fijarnos en cosas como X1 y X0 se mantienen así como están, X1 afirmada y X0 negada, y están juntos con X2 que sí cambió, porque cambió de afirmada a negada. Y por eso la pude factorizar. Por eso pude factorizar X1 y X0 negada, ¿no? Bien, de eso vamos a platicar la próxima clase. ¿Tienen alguna pregunta de esta? Calavis, perdón. Sí. ¿Esta clase la vas guardando, la vas compartiendo o no? Las Sí. clases. En la liga. La estoy grabando. Ajá, la estoy grabando, sí. Entonces al rato subo el enlace ¿cómo se llama? Al Classroom. Y para las clases con la ayudantía también es la misma liga. Sí, las clases de ayudantía las suben los ayudantes con su propio enlace y también pero sí las suben a Classroom, eso sí. Pero esa, ¿cómo la obtengo yo? Eso no las tengo. Tenemos que enviar una invitación al chat. Ok, gracias. Órale. Sale. ¿Alguna pregunta? No. Cara. Entonces nos vemos el lunes. Suben los enlaces, ¿no? Luis sube el enlace a Classroom, ¿no? No, y si no le voy a decir que lo suba, pues, chale. Profe, una pregunta. Tenemos respecto al problema de la simplificación. ¿No se podrían hacer evaluaciones a cortocircuito para ir simplificando cada una de las operaciones? ¿Cómo? O sea, dices, esto es un OR, esto ya valió 1, entonces ya no puedes hacer eso porque no sabes la simulación de valores de verdad, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, si vemos alguna cosa que, no sé, por ejemplo, si vemos que hay un término común en dos expresiones que se puede factorizar
y que dentro de ese término común el resultado de la factorización queda como algo, no sé, x más x negada, se le podría aplicar, bueno, al análisis de la función, una cosa como, pues es que aquí encontré esto, y si yo factorizo obtengo esto, entonces de aquí pues me puedo jalar, y esto se va a 1. Ajá. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? No entiendo bien cuál es la diferencia, digamos, entre lo que me dices. Pues sí, creo que ya vi qué es lo que qué es lo que está haciendo, sí. Ok, Órale, bueno. bueno, gracias. La práctica se movió para el sábado, sí, en efecto. Sale. Entonces nos vemos el lunes próximo. Si necesitan algo, estamos en el chat de Telegram. Y no necesariamente tiene que ser algo académico, ya saben. Estamos para atenderlos en lo que se necesite. ¿No tienes el Telegram? Chale. Mándame un correo, ¿no, César? Qué barbaridad. Sale. Pues ahí se ven. Gracias, Galavid. Buenas Nos tardes. vemos. Bye. Hasta luego.